hay que ver cómo está mentalmente quizás la señora, quizás que no esté bien, y en tal caso yo le pido perdón de antemano a ella y a su familia, no sé, vamos a ver, espero realmente que ella esté bien. Este artículo muestra a una mujer desequilibrada y con muy poco rigor académico. Digo, si no va a citar, si no va a poner referencias, si se va a inventar datos, si no va a chequear fuentes, lo que le ofrece al público es un artículo pobrísimo, un artículo mentiroso y un artículo plagado de falacias de hombre de paja. Pero bueno, esto es lo que suele suceder con los valientes tardíos. Salen de su escondite y tratan de arrojar piedras, aunque a veces esas piedras sean unas piedritas así de chiquititas, unas piedritas inofensivas, pero que vale la pena de vez en cuando también contestar. Es muy habitual cuando termino una gira en un determinado país y después de dar conferencias, entrevistas, debates, cursos, talleres y regreso a mi país, ahí recién aparecen como moscas, aparecen en manada aquellos sujetos que cabría llamar como los valientes tardíos. ¿Quiénes son los valientes tardíos? Bueno, precisamente este tipo de sujeto, que está metido debajo de la cama cuando en el terreno está teniendo lugar la batalla cultural y cuando en mi caso, por ejemplo, estoy dando los debates, las conferencias, las entrevistas, las reuniones, todo ese tipo de actividades, ellos están metidos debajo de la cama, pero cuando ven que en mi caso regreso a Argentina, ahí aparecen y salen a decir, yo lo podría haber destruido, yo voy a contar la verdad sobre Agustín Laje, yo voy a escribir este artículo para desenmascararlo. Bueno, esos son los valientes tardíos. Son sujetos realmente muy patéticos y lamentablemente está lleno de este tipo de sujetos en todas partes. Es así que yo hoy quería contarles de un caso. Vamos a ir contando distintos casos, pero hoy vamos a ver un caso de una dirigente feminista formada en Estados Unidos, burócrata de la ONU, etcétera, que escribió un artículo a los 2 días que yo ya había dejado su país, República Dominicana. Esta líder feminista dominicana escribió un artículo sobre mi persona con ahora lo estoy poniendo en pantalla, con un título que es bastante divertido. Miren el título que le dio esta señora que se llama Chiqui Vicioso. Chiqui Vicioso escribió este artículo titulado La fascinante historia de Agustín Laje. Vieron que a los artículos hay que ponerle ese tipo de títulos hollywoodenses porque si no, no venden nada. Y bueno, tienen que vender. Así que gracias Chiqui Vicioso. Se ve que mi historia es fascinante. No lo sabía, me estoy dando cuenta ahora. Pero antes de entrar a leer, porque quiero que lo leamos juntos, quédense del otro lado porque realmente la van a pasar bien porque el artículo es desopilante. Pero antes de leerlo, vamos a ver quién es Chiqui Vicioso. Algo ya les adelanté. Mi fuente en este caso no es una gran fuente, pero es lo que hay sobre ella, que es Wikipedia, ¿sí? Chiqui en verdad es un apodo. Su nombre es Sherezada Vicioso. La señora Vicioso es una socióloga, escritora y diplomática dominicana que ha practicado la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Ella estudió Sociología e Historia de América Latina en el Brooklyn College en Nueva York y luego hizo una maestría en Educación en la Universidad de Columbia y cursó un posgrado en Administración Cultural en la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Además, ha desempeñado numerosos cargos, nos dice aquí su biografía en Wikipedia, entre los cuales pueden citarse directora de educación de Profamilia. Profamilia, ¿recuerdan Profamilia? Bueno, les doy una pista, es la organización vinculada a la International Planned Parenthood Federation, o sea, es la organización que recibe $1 millón anuales, lo voy a poner acá en la pantalla, $1 millón anuales
por parte de Planned Parenthood todos los años para promover la agenda, que no puedo decir el nombre porque me están desmonetizando por entero, YouTube me está castigando todos los videos, pero ustedes saben ya qué agenda impulsa Planned Parenthood, ¿no? La agenda de la planificación familiar, la agenda de los pañuelitos verdes. Bueno, además de ser directora de Pro Familia, fue consultora del Programa de la ONU para el Desarrollo de la Mujer y oficial de programas con la mujer de UNICEF, embajadora responsable de género en el Ministerio de Exteriores. Bueno, digamos, su currículum es el típico currículum del burócrata promedio vinculado con el poder globalista. O sea, ha estado en la ONU, ha estado en el Estado, siempre impulsando cuestiones que tienen que ver con agendas de pañuelitos verdes, vinculada a ONGs vinculadas a su vez a Planned Parenthood. Es decir, es el clásico currículum del burócrata del globalismo promedio. En este caso, la señora Chiqui Vicioso es una funcionaria de lo que algunos llamarían hoy algo así como el nuevo orden mundial. Acá tienen su hoja de vida resumida por Wikipedia si después quieren interiorizarse un poquito más en Chiqui Vicioso. Mientras tanto, nosotros vamos a pasar directamente a leer. Voy a leerlo entero. Les pido paciencia porque les prometo que está divertido. Ya el título me divierte. La fascinante historia de Agustín Laje. Y acá su foto, ¿no? Se ve que a Chiqui le gusta, bueno, es un poco narcisista quizás, no sé, no la conozco, no quiero prejuzgar, pero me da gracia ahí su foto gigante y el título La fascinante historia de Agustín Laje. A ver si la gente la lee. Publicada 2 días después de que yo ya hubiera dejado República Dominicana. Y lo hacen precisamente para que yo no diga, bueno, a ver, vamos a debatir esto. No lo puedo hacer ya porque no estoy en el terreno, pero sí puedo hacer este video para ir desmintiendo párrafo por párrafo las estupideces que dice este artículo. Vamos a empezar, ¿sí? Acompáñenme en esta divertida lectura. Hasta hace 2 semanas no conocía la existencia de un joven argentino, hijo de una familia conservadora, católica y de clase media, los Laje Arrigeri. Bueno, ya empezamos mal, Chiqui, empezamos bastante mal porque el apellido materno es Arrigoni, no es Arrigeri. Ya la investigación sobre mi fascinante historia ya deja un poco que desear si ni siquiera Chiqui puede escribir bien mi apellido, pero bueno, se la dejemos pasar, seamos buenos con Chiqui. Su mayor logro es que nos interese su existencia. En mi caso, ocurrió cuando escuché las anécdotas de cómo había destrozado a Farideh Raful en el debate sobre las 3 causales. Yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre sí No, yo pueda quiero hacer? saber cómo es el comportamiento de una hembra dentro de la sociedad democrática. ¿Cómo debo comportarse esa hembra dentro de la sociedad democrática? Como usted quiera, siempre y cuando que no violente las leyes. Aunque en ese momento no tenía el tiempo para estudiarlo y ahora que reincide aquí. Sí, bien, vamos a tomar esos elementos. Dice que no tenía tiempo para estudiar, pero ahora que volví a República Dominicana, sí me ha estudiado. Vamos a ver cómo me ha estudiado en los próximos párrafos, se van a morir de la risa. Me parece interesante lo siguiente, dice que no me conocía. Dice que no me conocía y que me conoció hace poco, hace 2 semanas, fíjense, acá está. Hace 2 semanas, hasta hace 2 semanas ella no me conocía. Pero dice que me conoció cuando tuve el debate con Farideh Raful. En el siguiente párrafo dice eso. Ahora bien, el debate con Farideh Raful fue en el año 2019, Chiqui. Entonces, ponete de acuerdo, Chiqui. ¿Me conoces hace 2 semanas o me conoces hace 2 años? Porque el debate con Farideh fue hace 2 años, no hace 2 semanas. Además, el debate con Farideh no fue sobre las 3 causales, como decís acá en tu artículo. Revisalo. El debate fue sobre ideología de género, ¿ok? Fue sobre feminismo e ideología de género. Pero bueno, estos desfasajes temporales, no menores, hay que decir, se lo vamos a dejar pasar también a Chiqui. Y vamos a seguir con la lectura de su artículo La fascinante historia de Agustín Laje. Dice, cuando su abuela llevó a Agustín al Jockey Club para escuchar la otra parte de la verdad, es decir, la reivindicación de la criminal dictadura militar que le costó a la Argentina 30.000 muertos, conoció al intelectual de ultraderecha, Antonio Márquez. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Bueno, no conozco a ningún Antonio Márquez, empecemos por ahí. Quizás se refiere a Nicolás Márquez, pero bueno, así como Chiqui no revisó cómo se escribe mi apellido, tampoco revisó cómo se llama Nicolás Márquez.
pero bueno, ahí está escribiendo mi biografía. Está bien, una investigación poco rigurosa, Chiqui. Vamos a tratar de precisar algunas cosas. No, mi abuela no me llevó al Jockey Club. El Jockey Club, es una institución que está en Argentina, tiene una filial en Córdoba, y en el año 2004 Nicolás Márquez presentó su libro titulado La otra parte de la verdad, que yo había leído. Yo en ese momento tenía 15 años, y yo le pedí a mi madre que ella me llevara al Jockey Club, que era el lugar donde iba a tener lugar la presentación de Nicolás Márquez y su primer libro titulado La otra parte de la verdad, que no es una reivindicación de la dictadura militar, sino que es una desmitificación del cuentito setentista que se impuso en la Argentina en las últimas décadas. Y además no es cierto que la dictadura militar haya dejado 30.000 muertos, Chiqui. O sea, estás hablando de historia argentina sin conocer los datos. El Estado argentino, en sus registros oficiales, arriba a un número un poquito superior a 7.000. 7.042 alrededor, más o menos, 7.042. Entonces, no sé de dónde saca los números, Chiqui. Evidentemente no es de fuentes oficiales, sino que debe ser de eslogans de organizaciones de izquierdas, que son precisamente las que levantan ese número totalmente ficticio. Pero bueno, dejemos el tema histórico de lado, del cual también Chiqui quiere opinar, evidentemente, sin conocer. Y sigamos con la lectura de su artículo. Dice Chiqui: según cuenta su biografía... No sé cuál es mi biografía, todavía no me enteré. ¿Quién escribió mi biografía? Yo nunca escribí una biografía mía, y tampoco conozco a nadie que haya escrito la biografía de Agustín Laje. Pero bueno, Chiqui se ve que ha leído mi biografía. O más bien lo que va a revelar en el resto del artículo es que lo que ha leído ha sido entrevistas. Y ella a eso le llama biografía. Pero bueno, le dejemos pasar una más, seamos buenos. Dice, según cuenta su biografía, Márquez lo enfrentó y dijo que la derecha ya tenía muchos militantes que lo que necesitaba era intelectuales. Por eso, cuando Laje era un estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, le consiguió una beca de posgrado en la Universidad de la Defensa en Washington, D.C., donde forman los cuadros militares del Pentágono para estudiar tácticas de contraterrorismo por su ensayo en defensa de la dictadura militar de los 70. A ver, no, Márquez no me enfrentó ni me impuso absolutamente nada. Esto fue una conversación tomando cervezas donde estábamos preguntándonos por qué la derecha estaba dando una batalla cultural tan penosa, y la conclusión fue que había mucho militante y había muy poco intelectual dirigiendo los argumentos, dirigiendo los debates. Esto yo lo conté en una entrevista que Chiqui acá no cita, pero bueno. Ahora bien, pasemos a la siguiente oración. Cuando yo era un estudiante de segundo semestre de Ingeniería en Sistemas, conseguí una beca que me dio Márquez. No. Esto fue en tercer año de mis estudios de Ingeniería en Sistemas, ¿sí? O sea, no es el segundo semestre. Estamos hablando en todo caso del sexto semestre. Y la beca no me la consiguió Nicolás Márquez. Yo apliqué a una beca en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C., ¿ok? Para estudiar contraterrorismo. Y mi ensayo, al cual se refiere acá, es un libro que se llama Los mitos setentistas, que no es en defensa de ninguna dictadura militar. Es un libro que desmitifica todas las mentiras, o no todas, pero 25 mentiras que se han esgrimido desde la izquierda sobre la historia reciente en Argentina, que Chiqui no maneja, pero insiste en hablar sobre Argentina. Muy bien, sigamos. Tal fue el impacto de su entrenamiento. Yo me imagino a Chiqui imaginándose a su vez, no sé, Agustín Laje con una AK-47 disparando a un blanco. ¿No? Mi entrenamiento. Bueno, en verdad fui a estudiar. Yo no le llamaría entrenamiento, fui a estudiar. Era un curso, digamos, no era un curso militar. De hecho, a mí me llevaron en calidad de intelectual vinculado al revisionismo histórico. Bueno, vamos a suponer que fui a entrenarme. Dice, tal fue el impacto de su entrenamiento que cuando regresa a Córdoba, Laje afirma que hasta hace 2 años, para mí esta causa, la de la ultraderecha, estaba perdida. Hoy creo que la podemos ganar. Esto es fruto, claro, a ver, esto es una frase que yo di a una entrevista que me hicieron hace ya 3 años en una revista, y que Chiqui, digamos, cita pero no referencia, es decir, no menciona de dónde está sacando esto. Chiqui tendría que haber tenido la deferencia y el rigor académico de, si va a citar algo, decir de dónde lo está citando.
Lo que yo le dije a esta gente de esta revista por entonces era efectivamente esto, que yo he pensado durante mucho tiempo que esta batalla cultural no se podía ganar, pero ahora ha habido un recambio generacional tan potente que creo que al mediano plazo podemos por lo menos equilibrarlo. Tengo esperanzas. Sigue así, Chiqui. Y se dedica a escribir, bueno, supongo que ha querido poner, se dedica a escribir, junto con Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, donde Laje se encarga de la ideología de género y el feminismo, y Márquez del homosexualismo ideológico de la nueva izquierda, que según ellos no murió con la caída de la Unión Soviética, sino que se desplazó a la cultura. Bueno, esto lo saca de la contratapa del libro. Bueno, Chiqui no ha leído el libro, pero vamos a reconocerle que la contratapa del libro parece ser al menos que la ha leído. El éxito de Laje fue inmediato. Su libro, un logro en Amazon, y su estrategia de comunicación le han generado más de 100.000 seguidores en YouTube y Facebook, concentrándose ahora en Instagram, donde ya tiene 60.000 devotos. Chiqui ni siquiera chequeó las fuentes. Chiqui, en YouTube ya estoy cerca del 1.000.000, no de 100.000. Tu investigación no chequeaste absolutamente nada. Es un desastre tu investigación, lo siento mucho, pero esto no tiene ningún tipo, ni siquiera de rigor cuantitativo. Era tan fácil como entrar en mi canal de YouTube y chequear cuántos seguidores tengo. Prácticamente 1.000.000. Y en Facebook tengo varios cientos de miles. Y en Instagram no tengo 60.000 seguidores, sino que en este momento estoy teniendo alrededor de 530.000 más o menos. Pero bueno, fíjense ustedes el rigor de los valientes tardíos, ¿no? Estos que salen de debajo de la cama una vez que uno se fue a escribir y encima a escribir pavadas, perdón, pero son pavadas. Vamos a seguir así. A sus seguidores, Laje les ofrece el marco teórico, rebelarse contra la izquierda, que hoy es el status quo, aclarando, y esto me sorprendió, que no le importa el feminismo, sino en tanto lo considera como bandera de la nueva izquierda, sino ganar un espacio abiertamente de derecha desde los jóvenes, donde los jóvenes puedan identificarse con esa corriente. Bueno, a ver, a mí me interesa el feminismo más allá de que sea de izquierda o no, porque de hecho ahora está siendo instrumentalizado no solamente por la izquierda, sino por grandes capitales. Es totalmente cierto de que lo que yo quiero abrir es un espacio para la derecha juvenil. Eso es completamente cierto, pero bueno, ella simplemente arroja estas declaraciones a la prensa y no dice ni siquiera de dónde las saca. Confieso que hasta estudiar a Laje, bueno, no has estudiado demasiado bien, pero bueno, confieso que hasta estudiar a Laje no sabía que el feminismo se había convertido en un enemigo estratégico de la ultraderecha, y mucho menos que el movimiento LGBT también era enemigo del gran capital. El problema, Chiqui, es que esto no es algo que lo tengas que saber porque me has estudiado a mí. Esto es algo que ya está en la pluma de grandes intelectuales de las nuevas izquierdas, e incluso de neomarxistas y de marxistas freudianos, como por ejemplo Wilhelm Reich en su Revolución Sexual, por ejemplo, como Herbert Marcuse en Eros y Civilización, o por ejemplo uno de los padres de la nueva izquierda posmoderna, Michel Foucault, que instrumentalizan las causas sexuales para tratar de confrontar a esas minorías sexuales con el sistema, contra la tradición, incluso contra el sistema económico. Es decir, esto no es nuevo, estos son discusiones de la década del 60, 50 incluso, y quizás también antes. Pero bueno, vamos a seguir así. Dice, Laje dice: a la derecha la reventó la falta de formación, a la izquierda también, no hay intelectuales de derecha, no hay. Lo que hay son think tanks de los liberales que me parecen una vergüenza. Hay que construir, como Trump, una estrategia hegemónica entre liberales, conservadores y nacionalistas que pueda darle sentido no al pueblo, sino a la preservación de la derecha. Esta postura ideológica lo ha convertido en asiduo invitado de fundaciones católicas, iglesias y en Miami de grupos anticastristas. Bueno, efectivamente yo creo que la estrategia para una nueva derecha consiste en articular hegemónicamente a sectores liberales, a sectores conservadores y a sectores patriotas. Y es cierto que me parecen que los think tanks no han generado el resultado que decían que iban a generar. Entonces, no tengo mucho más para agregar a este párrafo. Dice, Laje afirma poseer una biblioteca de más de 1.000 ejemplares, de los cuales 80% son de pensadores de izquierda, a los que estudia con fruición. Sí, esto lo ha sacado también de una entrevista. En efecto, tengo un poco más de 1.000 ejemplares. Ahora estoy trasladando desde mi casa a este departamento, donde he montado este estudio, digamos, a esta biblioteca que ustedes ven atrás. Estoy trayendo desde otra casa los libros hacia este departamento, entonces ya pronto van a ver atrás un poco mejor los libros. Y es cierto, alrededor del 80% de los libros que tengo son de izquierdas, porque me divierte más leer a la izquierda, sinceramente, y porque leer al enemigo me ha parecido un plus, ¿no? O sea, me ha parecido que es algo que había que hacer. Conocer al enemigo es fundamental para dar una batalla cultural.
conocer mejor al enemigo de lo que el enemigo se conoce a sí mismo. Es una cuestión fundamental a nivel estratégico. Entonces, no hay más que aclarar en esto. Dice su método: utilizar los medios alternativos para llegar a la juventud, pasar de una postura más seria a unas más descontracturada. Porque en el fondo lo que tengo que lograr es que el pibe, el joven, que está por los chistes, me diga, me faltan argumentos y mande su email. Bueno, efectivamente esto otra vez yo lo comenté a una revista de Argentina hace 3 años. Chiqui no tiene la deferencia de citar a la revista. Chiqui, digo, pasaste por Nueva York, pasaste por Brasil, estuviste en Columbia, en Berkeley. O sea, yo supongo que te habrán enseñado que cuando uno cita algo debe poner la referencia. Es prácticamente un imperativo académico hacer eso. Es una falta de rigor no referenciar de dónde uno saca las comillas que está poniendo, de dónde saca uno las citas. Ahora bien, esto es completamente cierto, es decir, yo lo que trato de hacer es que el joven que está aproximándose a la política, que está llegando a la política por memes, por videitos cortitos de TikTok, por tweets también ultra cortos, diga en algún momento, bueno, a ver, voy a tomarme esto en serio y voy a tratar de, por ejemplo, no sé, leer un libro. Entonces yo escribo libros, o por ejemplo quiero ir a una conferencia y vienen a mis conferencias. Entonces lo que yo trato de darle a los jóvenes es información y formación seria, que los jóvenes entren por los chistes, por los memes, por las cuestiones de las redes sociales, pero que terminen yéndose con una formación seria. Eso es lo que yo intento hacer efectivamente. Ahora vamos a ver el próximo apartado, la ideología de género. Entonces dice Chiqui, ¿y qué es lo que plantea su agresivo ataque al feminismo? Primero, un gran desconocimiento sobre el género, que no es una ideología, sino un método de análisis sobre cómo los agentes de socialización participan en la construcción de las identidades masculina y femenina. A ver, vamos a separar. El género es una categoría sociológica, no es un método. El género es una categoría sociológica que apunta a comprender rasgos y roles sociales vinculados a la feminidad y a la masculinidad. O sea, apunta a comprender los rasgos culturales de nuestras vivencias sexuales. Eso es el género. Otra cosa es el enfoque de género, y el enfoque de género es una metodología que ha devenido en ideología en la medida en que ha terminado por preconizar al género como la única variable explicativa de nuestra sexualidad. Por eso es ideológica, porque ha anulado en nuestra sexualidad las determinaciones naturales y biológicas de nuestra forma de ser sujetos sexuados en el mundo. El hombre no es pura cultura. El hombre, además de cultura, tiene un cuerpo, y ese cuerpo tiene características biológicas intrínsecas que lo determinan, en este caso, sexualmente. Lo que hace la ideología de género es postular la categoría sociológica género para decir que esa es la única categoría que viene a explicar la complejidad de nuestra sexualidad. Y ahí es donde, en esa simplificación absurda, el llamado enfoque de género deja de ser una metodología y se convierte en una ideología. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense ustedes que Chiqui, que es socióloga, no está comprendiendo la diferencia entre una categoría analítica, como es el género, una metodología, como es el enfoque de género, y una ideología, que es llevar la metodología del enfoque de género a sus absurdos más radicales que terminan simplificando y mistificando la sexualidad. Chiqui no puede comprender estas diferencias a pesar de que ella estudió sociología. Bueno, sigue así. Según Laje, el sexo no siempre fue género, algo que no afirmamos, dice Chiqui, sino que es procreativo, base de la ideología que reduce a la mujer al rol de incubadora. A ver, esto es un desastre. Esto que está poniendo acá es un desastre. Cuando yo digo que ella me adjudica a mí decir el sexo no siempre fue género. No, yo lo que estoy respondiendo es a una frase de Judith Butler, una frase muy importante que resume muy bien gran parte de su tesis. Judith Butler es una de las filósofas de género más consagradas, ¿sí? Judith Butler dice, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Cita textual de Judith Butler, ya les muestro el libro para no hacer como Chiqui y no mostrarles las fuentes. Este es el libro, El género en disputa, que tendría que leer Chiqui vicioso. El género en disputa. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal, dice Judith Butler. Y yo he respondido eso, diciendo que eso es un monismo ideológico, porque el sexo
no siempre, no es cierto que quede reemplazado por el género. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un cuerpo y seguimos teniendo una biología que nos determina en muchos sentidos. Ahora, ella dice, es algo que no afirmamos nosotras. Pero ¿cómo que no lo afirman si la principal ideóloga del género lo afirma en su libro más importante, que es El género en disputa? Donde afirma otra vez que el sexo siempre fue género. Además, yo no he dicho simplemente que la sexualidad humana sea reductible a la procreación. Jamás he dicho eso, sino que he dicho todo lo contrario. He dicho que la sexualidad humana no es comparable con una pura naturaleza animal, porque nosotros, además de tener una dimensión animal, tenemos una dimensión cultural. Por lo tanto, nuestro sexo no es asemejable al sexo de nuestro perrito en el patio de nuestra casa. Y esto yo lo he afirmado reiteradas veces. Lo que pasa es que Chiqui no ha estudiado lo que yo he escrito y he dicho. Así que, bueno, el artículo sigue así, es un desastre. Síganme en lo que viene, porque está plagado de errores y van a ver la falta de rigor. Van a ver lo que es la falta de rigor de las dirigentes feministas y los burócratas globalistas en este caso también. Dice Chiqui Vicioso. Lo segundo que plantea es que la ideología de género es responsable de la pedo. No voy a dar la palabra completa porque YouTube me va a desmonetizar y me está reventando el canal. Dice, y ahí nos sonreímos porque es precisamente la institución que lo promueve y trae a nuestro país, la Iglesia Católica y su jerarquía, donde originan todos los escándalos relacionados con la pedo. A ver, a mí la Iglesia Católica no me llevó a República Dominicana. No sé de dónde saca ese dato Chiqui, se lo inventa. Por empezar, le comento a Chiqui que, por ejemplo, quien pagó mis boletos de avión no fue ningún obispo, no fue ningún papa, no fue ningún cura, sino que fue un youtuber que tiene un canal que se llama Alofoque. Este youtuber se llama Santiago Matías, ¿sí? Él pagó mi avión, por ejemplo. Muéstreme cómo Alofoque termina siendo parte de la Iglesia Católica, por favor, y de su jerarquía. Evidentemente esta gente miente, esta gente le miente al pueblo dominicano en este caso, le miente sin tener ninguna información, ningún dato, ellos se lo inventan porque son inmorales y son mentirosos. Ahora, la cuestión de la pedo, a ver, no es que yo diga y yo plantee, esto está escrito por referentes, por grandes pensadores de la ideología de género que han tratado de impulsar una relativa normalización en las relaciones sexuales entre adultos y niños. Por ejemplo, la dialéctica del sexo de Shulamit Firestone lo plantea de forma explícita. Por ejemplo, declaraciones públicas de Simone de Beauvoir. Por ejemplo, las conductas y entrevistas que dio Michel Foucault. Entrevistas que están publicadas en libros editados por Siglo XXI de Michel Foucault. Que además, dicho sea de paso, hace un par de días nada más, se acaba de conocer un escándalo precisamente que involucra a la pedo con Michel Foucault. Y así podemos hablar de otros autores, todos vinculados con el paradigma del género. Podemos pensar también incluso en autores como Wilhelm Reich. En fin, no me voy a extender con este punto, pero si Chiqui Vicioso hubiese estudiado a sus propios referentes, que son los hacedores del paradigma actual de la ideología de género, hubiera sabido que estos referentes han tratado de normalizar la pedo, ¿sí? Bueno, sigo. Según Agustín, estamos en la onda del feminismo de tercera ola, otro fascinante descubrimiento, que es al cual se opone porque fomenta el movimiento LGBT y transgénero. Admira el feminismo de primera ola porque pasa que escribe muy mal esta señora, entonces yo no la puedo leer bien. Ahí le faltan todos los acentos. A ver, admira, ahí va una coma, pero no va a la coma esa que ella puso. Entonces, saquemos la coma. Admira el feminismo de primera ola porque ¿quién, acentos y tilde, quiero decir tilde, quién puede oponerse al derecho al voto de las mujeres? Haciendo alardes de sus lecturas de las primeras feministas, aunque si se hubiera detenido la lectura de los Stuart Mills. O sea, yo supongo que se refiere a John Stuart Mill, no a los Stuart Mills. Supongo que se refiere a John Stuart Mill y su señora, que escribieron al respecto. Y su mujer, capitalismo y esclavitud, quizás hubiera entendido la relación intrínseca entre el capitalismo y la explotación de la mujer, su subordinación como ciudadana de segunda en todos los planos. Bueno, ¿recuerdan ustedes el párrafo que estaba más arriba donde decía
que se sorprende de que yo diga que el feminismo es un ataque contra los valores de la derecha, y ahora me está trayendo a colación autores del siglo XIX donde rastrea ella misma una conexión entre postulados de izquierdas y el feminismo. Entonces fíjense que está todo en pura contradicción esta señora. Es una contradicción con patas la señora Vicioso. Sigue así su artículo, ya lo estamos terminando, ¿sí? Pasa que me tengo que frenar en todos los párrafos porque son realmente desopilantes. No, a ver, no los puedo dejar pasar, ¿sí? Son desopilantes, es una contradicción tras otra, es una mentira tras otra. Dice así: afirma, o sea yo, que la segunda ola del feminismo nació con Simone de Beauvoir y su segundo sexo, donde repite correctamente que no se nace mujer, sino que se construye. A ver, no. Esa no es la frase. La frase de Simone de Beauvoir es: no se nace mujer, llega una a serlo. Que no es exactamente lo mismo. No se nace mujer, llega una a hacerlo es la frase correcta. ¿Habrá leído esta dirigente feminista a Simone de Beauvoir? Lo dejo entre, digamos, como una pregunta retórica. Sigue así. Ahí no puede entender, o sea yo, no puede entender que esta afirmación no es biológica, sino cultural. Al contrario, chiqui, me he cansado de decir, tanto en mi libro como en todas mis conferencias, que es precisamente el segundo sexo de Simone de Beauvoir la gran puerta que se abre a lo que hoy llamamos ideología de género, en la medida en que trata de reducir la existencia de la mujer a un constructo cultural. Entonces, yo no entiendo, esta señora realmente no ha prestado atención y se jacta de haberme estudiado. No solamente que no me estudió, sino que afirma cosas diametralmente opuestas a mis argumentos para generar muñecos de paja, falacia de muñeco de paja, para después, golpear un muñeco de paja. Si yo he dicho algo de Simone de Beauvoir es que es una puerta a la ideología de género en la medida en que desnaturaliza la condición material y biológica de la mujer, afirmando que la mujer meramente llega a serlo como una suerte de constructo cultural. Bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir con el próximo párrafo. Continúa, o sea yo, con una crítica a Engels y su origen del Estado, la familia y la propiedad, donde Engels trata de representar al hombre como el burgués de la familia y a la mujer como su proletariado. Bueno, no solamente que lo trata de representar, sino que Engels, en ese libro del año 1884, dice textualmente: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. No es que yo trato de representar nada, eso es una cita textual del libro de Engels, que si la señora Vicioso hubiese leído, se daría cuenta que este párrafo de su nota es un absurdo tratar de ponerlo de modo que trate de dar la impresión en el lector de que yo me estoy inventando cosas, ¿ok? Sigue así. Estos refritos ideológicos aparentan nuevos para la incultura general, claro, porque ella es muy culta. Entonces, aparentan nuevos para la incultura general y, como afirman las feministas argentinas, están orientados a provocar una reacción, no son nuevos en nuestra sociedad. Aparecieron en las dictaduras militares y la parte hegemónica de la Iglesia Católica hoy no se adhiere a esa normativa. No, chiqui, insistís en historia argentina y no conocés. En la dictadura militar no se discutía el feminismo, chiqui. No tiene nada que ver con el feminismo. Pero bueno, vamos a seguir con el próximo párrafo. Las posturas ideológicas del AGE también han generado las críticas de las feministas de derecha, una de las cuales, Valentina Verbal, le reclama estar atribuyéndole a la izquierda conquistas que son de la civilización, que no es de liberales ni de izquierda, sino de la humanidad. Bueno, en verdad lo que trata de hacer Valentina Verbal, a quien esta señora Chiqui Vicioso tampoco conoce ni ha estudiado, lo que trata de hacer Verbal es atribuir al liberalismo logros del feminismo. Por eso trata de impulsar un feminismo liberal, ¿ok? Entonces, este párrafo también, por enésima vez, está mal, porque no se ha detenido a estudiar el pensamiento, en este caso, de Valentina Verbal. Vamos a seguir con el próximo párrafo, ya vamos terminando. Dice: en su asalto al feminismo de tercera ola, Laje ataca inmisericordiosamente a feministas como Judith Butler y Beatriz Preciado, a quienes acusa de afirmar que el sexo siempre fue género, como base de una estrategia queer homosexual central a sus denuncias del heterocapital. A ver, yo no acuso de afirmar, ellas lo afirman. Yo no acuso de afirmar, yo me tomo el trabajo de leerlas y citarlas y poner las referencias. Entonces, aquí se puede encontrar precisamente eso. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Idea que va a radicalizar Beatriz Preciado en publicaciones como Testo Yonki o como el Manifiesto Contrasexual, donde va
tratar de deconstruir el género a tal punto de dejar simplemente cuerpos hablantes, no más mujeres, no más hombres, solamente cuerpos hablantes. Es lo que dice en uno de los párrafos, en este caso del manifiesto contrasexual, como estrategia política. Y además, en el prefacio del Género en Disputa, se plantea la estrategia queer del posfeminismo consistente en deconstruir el género. Entonces, a ver, no es algo que yo me esté inventando, son citas textuales de libros que se supone que Chiqui Vicioso, una referente del feminismo, una defensora del enfoque de género y una burócrata del poder globalista, debería conocer. Debería haber estudiado todo esto. Bueno, sigue así. Como es lógico, la G denuncia la interferencia, entre comillas pone, la interferencia del Estado con sus políticas de protección a la diversidad sexual y la violencia contra la mujer. Para él la violencia doméstica no existe, aunque los estudios regionales demuestran que en un 70 y 80% de los casos es el hombre el que agrede y o asesina a las mujeres. A ver, no, Chiqui, estás totalmente confundida. Yo jamás dije que no existían casos en los cuales hombres salvajes golpearan e incluso asesinaran a mujeres. Yo tengo un problema con la terminología. Yo tengo un problema con la terminología que a través del enfoque ideológico del género establece que eso se llama violencia de género. Entonces, yo prefiero hablar o bien de violencia doméstica o mejor todavía de violencia intersexual, o sea, entre los sexos. Pero si, Chiqui, hubieses estudiado un poco lo que yo he argumentado al respecto, te hubieras dado cuenta, a menos que tengas mala fe, porque ya empiezo a pensar que esto es pura mala fe, pura mentira con malas intenciones. Pero si hubieras estudiado un poquito mis argumentos, te hubieras dado cuenta que lo primero que yo hago es decir, acá hay un problema de violencia contra la mujer, pero ese problema de violencia contra la mujer está mal abordado por el paradigma del género. Esa es mi crítica, es una crítica contra la ideología de género y su terminología de género. Entonces, esta señora, insisto, arma muñeco de paja tras muñeco de paja para tratar de golpear en el vacío y darle a entender al público de que me está pegando de verdad. Vamos con el anteúltimo párrafo. Lo que fascina de sus refritos es que lee, y general, bueno sí, leo, algo que le recomiendo también a la señora Chiqui Vicioso, que lea un poco más para no hacer el ridículo con este tipo de artículos. Lo que fascina de sus refritos es que lee y generalmente asiste a sus entrevistas con un libro de Antonio Gramsci. No, nunca en mi vida fui a una entrevista con un libro de Antonio Gramsci. He estudiado mucho a Antonio Gramsci, tengo, digamos, muchos libros de y sobre Antonio Gramsci, pero nunca he ido a una entrevista que yo recuerde con ningún libro en la mano, no solamente de Antonio Gramsci, sino con ningún libro, a menos que haya sido el mío propio. Pero yo no sé de dónde esta señora saca estas mentiras, de verdad, yo no sé si ella estará, digamos, bien equilibrada, o por qué miente de esta forma. Traten de buscar una entrevista mía donde yo he ido a un programa de televisión con un libro de Gramsci. Me gusta mucho Antonio Gramsci. Me parece un pensador súper valioso para la batalla cultural. Pero de ahí a ir a un programa de televisión con un libro de Gramsci, ni siquiera se me ocurre para qué haría tal cosa. Yo he usado a Gramsci para trabajar el concepto de hegemonía, bloque histórico, intelectual orgánico, entre otros, no para cuestiones de género. Pero bueno, sigo. Antonio Gramsci, el más importante pensador marxista sobre la importancia de la cultura, y esto es algo que los alternativos o de izquierda no practican, no entendiendo que las luchas no se ganan con emocionalismos, ingenuidades o proclamas. Aunque las posturas del AGE se pueden catalogar de falacias de generalización apresurada, made in Washington. No, a ver, si acá ha habido una falacia, ha sido la del muñeco de paja, que es básicamente, ¿en qué consiste? En armar argumentos ficticios, endilgándoselo a la otra parte para atacar esos argumentos ficticios. Entonces, todo esto ha sido pura falacia de muñeco de paja, pero ella tiene que poner además Made in Washington para tratar de darle al lector la idea de que yo formo parte, no sé, de un club oscuro armado en Washington para dominar con la ultraderecha el continente. Bueno, son pavadas obviamente, pero lo pone con esos objetivos, lógicamente. Entonces dice así, aunque las posturas del AGE se puedan catalogar de falacias de generalización apresurada, ella pone generación, pero lo que quiere poner en verdad es de generalización, ¿sí? Falacias de generalización apresurada made in Washington, algo nos enseña, la necesidad de estudiar a los contrarios para luego combatirlos con sus propias armas. Bueno, además de estudiar a los contrarios, sería bueno que la señora Vicioso estudie también a los propios.
¿sí? Y otra vez puede empezar por acá, para después no hacer el ridículo con artículos como este. Y termina así la señora Vicioso su nota para este periódico online. Dice: y es ahí donde su lucha contra las tres causales logrará lo que no hemos logrado las feministas, evidenciar la creciente pérdida de credibilidad de la jerarquía católica en su lucha por contrarrestar el avance de la humanidad hacia la tolerancia y la práctica del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, acá no sé, capaz que se olvidó de tomar la pastillita azul porque no tengo idea a cuento de qué viene este párrafo. Es decir, no tiene ninguna conexión con el resto del artículo. No entiendo ni siquiera cuál es el broche de oro que le da como cierre a su texto. Así que no tengo nada que decir sobre este párrafo porque es un desvarío. Hay que ver cómo está mentalmente quizás la señora, quizás que no esté bien. Y en tal caso yo le pido perdón de antemano a ella y a su familia. No sé, vamos a ver. Espero realmente que ella esté bien. Este artículo muestra a una mujer desequilibrada y con muy poco rigor académico. Digo, si no va a citar, si no va a poner referencias, si se va a inventar datos, si no va a chequear fuentes, lo que le ofrece al público es un artículo pobrísimo, un artículo mentiroso y un artículo plagado de falacias de hombre de paja. Pero bueno, esto es lo que suele suceder con los valientes tardíos. Salen de su escondite y tratan de arrojar piedras, aunque a veces esas piedras sean unas piedritas así de chiquititas, unas piedritas inofensivas, pero que vale la pena de vez en cuando también contestar. Gracias por haber estado del otro lado, te mando un abrazo grande, ayúdame a difundir este video.